Mientras miraba por el espejo retrovisor, Mónica notó luces intermitentes. Un coche de policía estaba justo detrás de ella y sintió que se le encogía el estómago. No iba a exceso de velocidad y las luces traseras funcionaban bien. ¿Por qué le pedían que se detuviera? Mónica respiró hondo y se detuvo lentamente a un lado de la carretera, tratando de calmarse. Como mujer negra, había escuchado demasiadas historias sobre lo que podía salir mal en los encuentros con la policía. Su marido, Gonzalo López, había elegido una carrera defendiendo a las personas que habían sufrido la brutalidad policial. Mónica recordó las historias que él había compartido durante la cena, gente herida, familias separadas, todo por un momento de injusticia. Y ahora, ella misma estaba en esa situación aterradora, con el corazón palpitando con fuerza mientras veía al oficial acercarse a su coche. El oficial, un hombre blanco con una expresión severa y fría, caminó hacia ella con evidente arrogancia, con la mano apoyada en la funda de su pistola. Su uniforme llevaba el nombre de Sánchez, pero lo que más le impactó a Mónica fue su actitud, la forma en que la miraba, entrecerrando los ojos como si ya la hubiera juzgado. No la miraba como una persona, sino como una amenaza. Mónica bajó la ventanilla lo suficiente para escucharlo con claridad. Carnet de conducir y matrícula del vehículo, ordenó bruscamente, sin un atisbo de cortesía. Su tono era abrupto, su expresión gélida, carente de cualquier rastro de amabilidad. Las manos de Mónica temblaron cuando metió la mano en su bolso para sacar los documentos. Sintió que el bebé se movía en su vientre, un recordatorio de su vulnerabilidad. Le entregó su licencia y matrícula, sin decir nada, esperando que permanecer en silencio la mantuviera a salvo. Sánchez tomó los documentos sin siquiera mirarlos. Sus ojos permanecieron fijos en la ventanilla del coche. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, con la sospecha espesa en su voz. Mónica parpadeó, desconcertada. Acabo de venir del médico. Voy de camino a casa, explicó, con voz suave pero firme, tratando de mantener la calma incluso cuando su corazón latía con fuerza. Sánchez no parecía interesado en su respuesta, continuó mirándola, con los ojos entrecerrados, como si esperara que cometiera un desliz, buscando una excusa para aumentar la tensión. El silencio pesaba entre ellos mientras la escrutaba, y Mónica sintió que se le cerraba la garganta, sintiendo que algo iba muy mal. ¿Hay algo en el auto?, preguntó de repente Sánchez, con voz cortante y fría. ¿Drogas? ¿Armas? Se inclinó más cerca de la ventana, acercando su rostro de manera inquietante. El corazón de Mónica dio un vuelco. Oficial, no tengo nada de eso, respondió, agarrando el volante con fuerza ahora. Esta no era una parada de tráfico normal, la estaba tratando como a una criminal sin ninguna razón. Mónica trató de mantener su tono tranquilo, pero el miedo se deslizaba en cada palabra. No sabía cómo responder, si quedarse callada o defenderse. Sánchez parecía insatisfecho. Sal del coche, ordenó, dando un paso atrás. A Mónica se le retorció el estómago. No había hecho nada malo. ¿Por qué le pedía que saliera? ¿Hay alguna razón?, preguntó con cuidado, intentando no sonar desafiante, aunque por dentro se agitaba el terror. Miró a su alrededor, esperando que alguien presenciara lo que estaba pasando, pero no había coches en esa calle, nadie caminando cerca. La paciencia de Sánchez pareció agotarse cuando golpeó el techo de su coche, con la voz llena de hostilidad. He dicho que salgas del coche. Ahora. Su rostro estaba deformado por la ira, y Mónica sintió que todo el peso de la situación descendía sobre ella. No se trataba simplemente de una parada de tráfico, era algo mucho más oscuro. Con manos temblorosas, Mónica se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta. Se movió lentamente, su gran barriga dificultaba cualquier movimiento rápido, pero Sánchez no mostró paciencia. Su pie apenas había tocado el suelo cuando sintió una patada brutal y despiadada en el costado.
Mónica gritó de dolor y se desplomó en el suelo mientras se agarraba el vientre. El golpe la había dejado sin aliento y, en ese horrible momento, su único pensamiento era para el bebé que llevaba dentro. La patada había aterrizado peligrosamente cerca de su abdomen, dejándola apenas capaz de respirar. No podía comprender lo que acababa de pasar ni por qué. Con la visión borrosa, miró a Sánchez, aturdida. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras intentaba procesar la pesadilla que se desarrollaba ante ella. Sánchez estaba de pie sobre ella, su expresión fría e insensible. «Quédate ahí», gruñó, como si ella fuera la culpable, como si hubiera hecho algo para merecer este trato. Mónica luchó por recuperar el aliento, sus manos se envolvieron instintivamente alrededor de su vientre, buscando cualquier señal de que su bebé estaba bien. Su mente corría con pensamientos caóticos. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podía un hombre atacarla, sabiendo que estaba embarazada, y sin ninguna razón en absoluto? Había oído hablar de situaciones como esta que les habían sucedido a otras personas, pero en sus peores pesadillas nunca se había imaginado que le pasaría a ella. Nunca se imaginó que le pasaría a ella. Tumbada en el suelo, los pensamientos de Mónica se dirigieron a Gonzalo, su esposo, que había luchado incansablemente contra hombres como Sánchez. Gonzalo había asumido innumerables casos, defendiendo a quienes habían sido tratados injustamente por el mismo sistema que se suponía debía protegerlos. Y ahora, ella era víctima de ese mismo abuso. ¿Podría llegar a casa para contarle lo que había sucedido? El mundo alrededor de Mónica se sentía distante, como si estuviera flotando en una neblina de conmoción y dolor. Su corazón latía con fuerza en sus oídos mientras luchaba por mantener la calma, por pensar con claridad. ¿Qué debía hacer? ¿Qué podía hacer? Necesitaba ayuda, necesitaba que alguien viera lo que estaba sucediendo y detuviera a ese hombre antes de que la situación se intensificara. Pero no había nadie. Ningún testigo. Solo ella y ese oficial, cuyas acciones revelaban que no dudaba en lastimarla. El teléfono de Mónica todavía estaba en el auto. Si podía alcanzarlo, podría llamar a Gonzalo. Él sabría qué hacer, siempre lo sabía. Pero cualquier movimiento podría empeorar las cosas. Sánchez estaba de pie junto a ella, respirando con dificultad, con la mano todavía en su arma como si estuviera esperando que ella diera un paso en falso. Claramente creía que tenía todo el poder, que podía hacer cualquier cosa sin que a nadie le importara. Pero él no lo sabía. No sabía quién era el marido de Mónica. No sabía que era Gonzalo, que no descansaría hasta que se hiciera justicia. Y ese fue su mayor error, el que le costaría todo. Por un momento, el peso aplastante de lo que había sucedido cayó sobre Mónica, pero en el fondo, sentía algo más fuerte que el miedo, una determinación que siempre había estado allí, oculta bajo capas de terror y dolor. No iba a permitir que terminara de esta manera. No hoy. Más tarde esa noche, Mónica estaba sentada en su sala de estar, reviviendo el horror en su mente. La terrible experiencia se sentía surrealista, como una pesadilla, un simple viaje a la tienda que se había convertido en algo indescriptible. El suelo frío debajo de ella, el dolor en su costado y la expresión burlona de Sánchez estaban grabados a fuego en su memoria. Pero más que el dolor físico, lo que dolía era la abrumadora sensación de impotencia. No había hecho nada malo, pero la trataban como a una criminal. Por el color de su piel. La noche estaba tranquila, el tic-tac del reloj de pared era el único sonido. Mónica lo miró y se dio cuenta de que llevaba horas en casa y aún no se lo había contado a Gonzalo. No sabía cómo empezar. Gonzalo había estado en el juzgado todo el día, luchando por revelar injusticias, y ella estaba viviendo su propia pesadilla. Temía su reacción, no estaba segura de cómo decirle que había sido atacada por un oficial blanco, el tipo de brutalidad contra la que luchaba todos los días. Mientras se movía en el sofá, sintió un dolor intenso en el costado, un duro recordatorio del ataque. Su mano descansaba sobre su vientre, donde yacía su bebé, y una oleada de emoción la invadió.
¿Y si su bebé había resultado herido? Le aterrorizaba pensar en ello, pero era lo único en lo que podía pensar. La voz del oficial todavía resonaba en su mente, áspera e impaciente: «Sal del auto». Había gritado la orden sin ninguna explicación. Ella había tratado de mantener la calma, había tratado de explicarle que estaba embarazada y que no había hecho nada malo. Pero a él no le importaba. Todo lo que vio fue a una mujer negra que, a sus ojos, no había obedecido lo suficientemente rápido. Y antes de que pudiera comprender por completo lo que estaba sucediendo, ya estaba en el suelo, mientras él se alejaba como si nada hubiera sucedido. Su teléfono vibró, devolviéndola al presente. Era un mensaje de Gonzalo: «Voy de camino a casa. Ha sido un día largo. Te amo». Su corazón se aceleró mientras lo leía. ¿Cómo podía decirle lo que había sucedido? Miró hacia la puerta principal, esperando que entrara en cualquier momento, su presencia llenando la habitación. Gonzalo siempre había sido su protector, el luchador en su relación, el que se enfrentaba a fuerzas poderosas con calma y fuerza metódica. Pero hoy, la batalla había llegado a su puerta y realmente la había derribado. De repente, el teléfono de Mónica vibró de nuevo. Esta vez, era un enlace de video de su mejor amiga, con el mensaje: «Eres tú». El estómago de Mónica se apretó cuando hizo clic en el enlace. El video se reprodujo de inmediato, tembloroso, claramente filmado en el teléfono de alguien, pero inconfundible. Vio su propio auto y su rostro, que mostraba claramente confusión y miedo, mientras salía. Y luego, lo vio: Sánchez la empujó al suelo. Se quedó sin aliento mientras se veía caer al pavimento, sus manos protegiendo instintivamente su vientre. El video fue corto, pero capturó todo: el momento de terror, la violencia, la injusticia. Fue lo suficientemente largo para que el mundo lo viera. A medida que se difundía el video del incidente, Mónica podía sentir que el mundo observaba cómo se desarrollaba su trauma. Los murmullos de las personas que habían grabado las imágenes se reproducían en su mente, sus jadeos y susurros de sorpresa, alguien murmurando con incredulidad: «Esto es una locura». Ella no hizo nada. Se quedó congelada, mirando la pantalla de su teléfono mientras el video terminaba, entumecida por la cruda realidad de que cada segundo de su terrible experiencia había sido capturado, expuesto para que el mundo lo viera. Su teléfono vibró nuevamente, un mensaje de texto de Lisa. *Lamento mucho que te haya pasado esto. Todo el mundo está compartiendo esto en todas partes. Estamos contigo, Mónica. La comprensión la golpeó duro, la gente estaba presenciando. Suyo. Extraños de todos los rincones vieron el momento en que la patearon y la tiraron al suelo. Muchos, como Lisa, cegaramente empatizarían con su dolor. Pero otros, ella sabía muy bien cómo reaccionarían. Mónica lo había visto suceder incontables veces con otras víctimas negras de la violencia policial. Algunos tergiversarían la historia, afirmarían que ella debió haber hecho algo para provocarlo, que no había obedecido lo suficientemente rápido, que de alguna manera era culpa suya. Pero esta vez, no había justificación posible, ninguna manera de explicar la brutalidad que había soportado. No había ido a exceso de velocidad, no había infringido ninguna ley. Era simplemente una mujer negra conduciendo a casa. La puerta principal se abrió suavemente. Mónica levantó la vista para ver a Gonzalo, con el rostro tenso, un maletín en la mano, sintiendo la tensión antes de que siquiera hiciera una pregunta. «Mónica», susurró, dando un paso hacia ella. «¿Qué pasó?». La garganta de Mónica se apretó mientras trataba de encontrar las palabras. Ella quería mantenerse fuerte, pero una mirada a su rostro, lleno de preocupación, la derrumbó. «Me dio una patada», susurró, con voz temblorosa. El rostro de Gonzalo se endureció al instante. «¿Quién te dio una patada?», preguntó, la ira comenzando a notarse. «Un policía», respondió, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo estaba manejando, y él me detuvo,
y luego me dio una patada. Su mano se apoyó instintivamente en su vientre mientras Gonzalo dejaba caer su maletín y rápidamente se acercaba a ella, sosteniendo su rostro con suavidad, buscando sus ojos. «Mónica, ¿estás bien? El bebé está». Ella asintió, con voz temblorosa. «Creo que estamos bien». «Pero, Gonzalo, sucedió tan rápido». Yo no pude detenerlo. Observó cómo su mandíbula se apretaba, su ira se intensificaba. Lo había visto molesto antes, pero esto era diferente, esto era personal. ¿Quién era él?, preguntó, su voz baja y cargada de furia. Ella negó con la cabeza. No sé su nombre, pero hay un video. La gente lo grabó. Le entregó su teléfono con el video ya cargado. Gonzalo observó en silencio, su rostro se ponía cada vez más tenso con cada segundo que pasaba. Cuando el video terminó, exhaló lentamente, su control visiblemente forzado. Su voz temblaba de rabia. Por eso peleamos, Mónica. Esto es exactamente por lo que voy a la corte todos los días. Pero esta vez, sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de dolor y determinación. Esta vez, eres tú. Es nuestra familia. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Mónica mientras ella decía con voz ahogada, no sé qué hacer. La envolvió en sus brazos, abrazándola fuerte, la tensión en sus músculos era un reflejo de la ira y la protección que sentía. Ya no era solo su trabajo. Ahora, se trataba de defender a su esposa, a su hijo de un mundo que no parecía valorar sus vidas. Vamos a pelear, dijo, su voz llena de feroz determinación. Vamos a hacerlo responsable. Mónica se apartó, sus ojos buscando los de él. Pero, ¿y si no es suficiente? ¿Y si simplemente se sale con la suya como siempre lo hacen? Gonzalo negó con la cabeza con firmeza. Esta vez no. No contigo. No con nuestra familia. Su teléfono vibró de nuevo con más mensajes de amigos y desconocidos por igual. Ni siquiera se había dado cuenta de lo rápido que se estaba difundiendo el video. En tan solo unas horas, parecía que todos estaban mirando, esperando ver qué sucedería a continuación. Gonzalo revisó los mensajes, su mente ya estaba trabajando, armando un plan. Esta era la batalla más grande que había enfrentado, pero ahora era más que un caso. Era por Mónica, por su hijo no nacido y por todos aquellos que habían enfrentado este tipo de violencia y discriminación. No permitiría que el oficial Sánchez se fuera sin enfrentar las consecuencias. Todo el vecindario ya estaba en shock e indignado. El video de Mónica siendo pateada por el oficial Sánchez se había vuelto viral en las redes sociales, compartido miles de veces en cuestión de horas. Fue difícil de ver y aún más difícil de procesar, como algo tan brutal pudo haber sucedido allí mismo, en su comunidad. El video de la terrible experiencia de Mónica dejó a los espectadores horrorizados e inquietos. La vieron tratando de estabilizarse, con las manos sobre su vientre de manera protectora, mientras el oficial Sánchez estaba de pie, sin ofrecer ayuda, encarnando la indiferencia. Muchos en la comunidad negra sintieron una mezcla familiar de ira y frustración, estaba lejos de ser la primera vez que veían un trato así. Pero esta vez, había evidencia pública innegable. A medida que se difundía el video, la gente sintió que algo cambiaba, una sensación de que este incidente no podría ser descartado tan fácilmente. El video comenzó con el sonido discordante de la puerta de un automóvil al abrirse y la voz áspera del oficial Sánchez ordenando, «Sal del auto». Su tono, frío y agresivo, llenó la pantalla. Las imágenes temblorosas, grabadas por un testigo, se enfocaron en el rostro de Mónica, una mezcla de miedo y confusión. Ella no se resistía ni discutía. Simplemente estaba tratando de explicar que estaba embarazada, sus manos temblaban mientras abría la puerta. Entonces, lo impensable, la patada. La cámara se sacudió mientras los jadeos llenaban el audio. Solo pasaron unos segundos, pero capturaron todo lo que importaba. Internet estalló.
Los comentarios inundaron cada publicación. Algunos calificaron la escena de repugnante y exigieron justicia para Mónica. Los pedidos de despido del oficial Sánchez, incluso de su arresto, se extendieron como un reguero de pólvora. El video fue rápidamente recogido por las estaciones de noticias locales, llegando a las pantallas de televisión de todo el estado. No se podía ignorar. Para algunos, el impacto fue abrumador, pero para muchos en la comunidad negra, fue la validación de lo que ya sabían, un patrón de abuso policial e injusticia racial. Aún así, algunos intentaron defender al oficial Sánchez. Argumentaron que Mónica debía haber hecho algo mal, o que debería haber obedecido más rápido, echándole la culpa a ella. Pero para la comunidad de Mónica, esto no era una cuestión de obediencia, era un abuso de poder profundamente arraigado que habían experimentado de primera mano durante años. La comunidad vio el ataque a Mónica como otro doloroso recordatorio del racismo sistémico dentro de la fuerza policial, pero esta vez esperaban que las cosas cambiaran. Tal vez, con pruebas en video, se pudiera lograr justicia. Fuera de la estación de policía, un pequeño grupo de vecinos se reunió, sosteniendo carteles y cantando. Justicia para Mónica, gritaban, elevando su nombre como un grito de guerra. Eran personas que la conocían desde hacía años, personas que confiaban en ella y conocían su bondad. Los autos que pasaban tocaron la bocina en solidaridad y, a medida que se corría la voz, la multitud crecía. Llegaron familias con niños, cada una con carteles o velas, sus rostros eran una mezcla de tristeza y determinación. Los líderes de la comunidad hablaron apasionadamente sobre el incidente, denunciando tanto las acciones de Sánchez como el racismo subyacente que plagaba al departamento de policía. Dentro de la estación, el oficial Sánchez estaba sentado en su escritorio, desplazándose por su teléfono. Había visto el video, pero no parecía inmutarse. Con más de una década en la fuerza, había resistido quejas y acusaciones antes. El sindicato de policía siempre lo había apoyado, considerando incidentes como estos simplemente como parte del trabajo. En su mente, no era racista, solo un oficial que seguía sus instintos, lo que, para él, justificaba cualquier acción. Pero ahora, por primera vez, sintió un cambio. La reacción pública fue intensa. Ni siquiera él podía ignorar el cambio, aunque el remordimiento lo eludía. Creía que la lenta obediencia de Mónica era razón suficiente para sus acciones. Lo que no entendía era que Mónica no era alguien a quien se pudiera silenciar o esconder fácilmente bajo la alfombra. A medida que el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la ciudad, la protesta en el exterior solo se hacía más fuerte. La luz de las velas parpadeaba, iluminando rostros decididos, mientras la multitud coreaba el nombre de Mónica en la noche. Furgonetas de noticias se alineaban en las calles, capturando entrevistas con miembros de la comunidad. Esto no puede quedar impune, dijo una mujer, con la voz cargada de emoción. Podría haber sido mi hija, mi hermana. Estamos cansados de que nos traten de esta manera y no nos detendremos hasta que obtengamos justicia. Entre la multitud, un hombre mayor permanecía de pie en silencio, su rostro reflejaba años de penurias. El señor Jackson, residente de toda la vida, había visto incidentes como este con demasiada frecuencia. En sus 60 años, había sido testigo de cómo la policía trataba a su comunidad con sospecha y, con demasiada frecuencia, con agresión. También había visto cómo el sistema protegía a los suyos, cerrando filas en torno a los agentes, dejando que las víctimas y las familias soportaran las cicatrices solas. Pero esa noche, mientras observaba a la comunidad manifestarse por Mónica, vio algo diferente, un espíritu, una esperanza, una fuerza que no había estado allí antes. Por primera vez, se permitió creer que, tal vez, esta vez sería diferente. Las manos de Gonzalo temblaban mientras miraba el video con incredulidad. Su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo, su propia esposa, Mónica, tirada indefensa en el suelo, agarrándose el estómago, su rostro era un retrato de dolor y miedo.
La sala del tribunal, que alguna vez estuvo llena de voces y movimiento, pareció desvanecerse mientras la imagen del oficial Sánchez, despiadado e indiferente, se grababa a fuego en su mente. Gonzalo siempre había luchado contra injusticias como esta, pero ahora era personal de una manera que nunca había imaginado. Durante un largo momento, permaneció inmóvil en el pasillo, con la respiración superficial y entrecortada. Apenas podía oír los sonidos de la sala del tribunal detrás de él, la rutina de los juicios y los casos parecía muy alejada de la cruda realidad en su pantalla. Era como si el peso de todo por lo que había luchado alguna vez se hubiera derrumbado de repente sobre él, exigiéndole que defendiera lo que era correcto, no solo para sus clientes, sino para su propia familia. En ese instante, su lucha por la justicia pasó de ser una misión profesional a una cruzada profundamente personal. Cuando finalmente se obligó a apartar la mirada de la pantalla, las paredes a su alrededor parecieron cerrarse. Su corazón se aceleró al pensar en Mónica, acostada en una cama de hospital, soportando sola el dolor y la conmoción. Sabía que ella lo necesitaba, no solo para estar a su lado, sino para protegerla, para asegurarse de que el oficial Sánchez respondiera por lo que había hecho. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Mónica en el suelo, la brutalidad de la patada de Sánchez y la cruel indiferencia en su expresión. Gonzalo apretó los puños, sintiendo su habitual actitud tranquila. El miedo se le escapó, reemplazado por una determinación feroz que no sabía que tenía dentro. Gonzalo llamó inmediatamente a su asistente para retrasar el caso en el que estaba trabajando. Por primera vez en su carrera, dejó de lado sus obligaciones legales por algo más importante, Mónica y la lucha por su justicia. Respiró profundamente y marcó su número, con la esperanza de escuchar su voz, para asegurarle que pronto estaría a su lado. Cuando sonó el teléfono, sus pensamientos ya estaban corriendo. No dejaría piedra sin mover, reuniría todas las pruebas y llamaría a todos los aliados que tenía. Este era más que un solo caso, era una oportunidad para exponer las grietas del sistema, las que había luchado en los tribunales durante años. Mientras tanto, fuera de la estación de policía, la multitud seguía creciendo. De la noche a la mañana, la noticia del video se había extendido mucho más allá de la comunidad. Los hashtags #Justice for Mónica y #Police Brutality eran tendencia en línea, con personas de todo el mundo expresando su indignación. El video había encendido un movimiento, provocando protestas no solo en la ciudad de Mónica, sino también en pueblos y ciudades vecinas en todo el estado. Los cánticos, los carteles, la pasión, todo eso le resultaba demasiado familiar a Gonzalo, que había presenciado innumerables protestas a lo largo de los años. Pero ahora, sentía la urgencia, la desesperación, la esperanza de la gente afuera de que realmente se pudiera hacer justicia. Dentro de la estación de policía, el oficial Sánchez estaba sentado con una creciente sensación de inquietud. Por primera vez, sus acciones estaban bajo un escrutinio que no podía ignorar. Su confianza habitual se había tambaleado y estaba empezando a sentir el peso de la opinión pública presionándolo. Sus colegas mantuvieron la distancia, sus bromas amistosas de antaño desaparecieron. Ellos también sintieron que esta vez era diferente. A medida que el sol salía más alto, Gonzalo salió del juzgado y se dirigió directamente al hospital. Las calles estaban llenas de simpatizantes que sostenían carteles y coreaban el nombre de Mónica. La vista lo llenó de orgullo y determinación. Sabía que esto era solo el comienzo. Cuando finalmente llegó al hospital, entró en la habitación de Mónica y tomó su mano, con una mirada llena de una promesa feroz. «Vamos a luchar contra esto, Mónica», dijo suavemente, su voz llena de dolor y determinación. No solo por nosotros, sino por todos los que alguna vez sufrieron así. Mónica le apretó la mano, con los ojos cargados de emoción pero decididos. Ella sintiendo que la fuerza de su convicción reforzaba la suya. Nunca se había sentido más vulnerable, sin embargo, con Gonzalo a su lado y el apoyo de la comunidad afuera, sintió un rayo de esperanza.
Gonzalo sostuvo la mano de Mónica con fuerza, una tormenta de emociones se arremolinaba debajo de su exterior tranquilo. Su mente estaba acelerada, formando estrategias, analizando las maniobras legales que necesitaría usar para asegurarse de que el oficial Sánchez no escapara de la responsabilidad esta vez. Mientras estaba sentado al lado de Mónica, trató de mantener su voz firme y tranquilizadora, sabiendo que ella necesitaba tranquilidad y seguridad, algo que la anclara después de lo que había pasado. Mónica, dijo en voz baja, con la voz temblorosa y una determinación tranquila, conozco el sistema. Sé cómo funciona y cómo falla. Pero esta vez no nos fallará. No lo permitiré. Ella lo miró, con los ojos todavía ensombrecidos por el miedo, pero con un destello de confianza que las palabras de Gonzalo parecieron reavivar. Pero, tanta gente antes que nosotros lo ha intentado. Te he visto enfrentarte a estos casos, Gonzalo, y los entierran. Los hacen desaparecer. Gonzalo respiró profundamente, sintiendo el peso de cada momento en el que había visto que se negaba la justicia. Pero no podía dejar que éste se desvaneciera, tenía que luchar más duro y, esta vez, sabía que todo el mundo lo estaba mirando. Esto es diferente, dijo, apoyando suavemente la mano en su mejilla. Todos vieron lo que te hizo, Mónica. Está ahí fuera y la gente está escuchando. Tenemos la oportunidad de hacer lo correcto, no solo para nosotros, sino para todos los que han pasado por esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, no solo de dolor sino del inmenso alivio de tener a Gonzalo a su lado, luchando por ella, por su futuro y por su hijo. Mientras estaban sentados allí, el teléfono de Gonzalo vibró con nuevas notificaciones. Sabía que serían mensajes de amigos, colegas, incluso desconocidos, todos compartiendo indignación y apoyo. Cada notificación se sentía como combustible para su determinación. Sabía que este caso, este momento, había encendido algo más allá de su dolor personal, se había convertido en un catalizador para otros, una chispa que podría conducir a un cambio real si tan solo pudiera mantenerla viva. Mónica, necesito que descanses, susurró, con voz suave pero firme. Déjame encargarme de esto. Haré lo que sea necesario. Recopilaré todas las pruebas, todos los testigos, todos los abogados que conozco. Y no nos detendremos hasta que haya justicia. Mónica asintió, sus dedos agarrando los de él con renovada fuerza. Creo en ti, Gonzalo. Siempre lo he hecho. Solo tengo miedo de lo que podría pasar si no funciona. Gonzalo le besó la mano, con una luz feroz en los ojos. No vamos a perder el tiempo. Gonzalo no se dio por vencido, no esta vez. No con todo el mundo apoyándonos. Afuera, el sonido de los cánticos de la creciente multitud se filtraba débilmente a través de las paredes del hospital. Las voces, de vecinos, amigos, desconocidos, se mezclaban en una poderosa sinfonía de apoyo. Gonzalo sintió el peso de su comunidad sobre sus hombros, pero también la fuerza que lo levantaba, lo impulsaba hacia adelante. Esta vez, no solo lucharía por su cliente. Lucharía por Mónica, por su hijo no nacido y por cada persona que merecía ser vista, escuchada y respetada. Se quedó al lado de Mónica, sosteniendo su mano y escuchando el ritmo de las protestas afuera, permitiendo que esto fortaleciera su determinación mientras se preparaban para la batalla que se avecinaba. Sánchez era uno de esos policías que siempre parecían escabullirse, evadiendo la justicia y esquivando las consecuencias. Pero esta vez, Gonzalo no lo permitió. Cuando finalmente llegaron los médicos para realizar otra ronda de pruebas a Mónica, Gonzalo salió de la habitación y caminó de un lado a otro por el pasillo como un león en una jaula. Gonzalo se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, atrapado entre la furia y un profundo dolor. Una cosa era segura, Sánchez no tenía idea de con quién estaba tratando. Gonzalo sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. No era solo un abogado, tenía conexiones poderosas, y ahora estaba dispuesto a usar hasta la última para acabar con ese policía. No habría encubrimiento, ninguna salida.
Esta vez, Gonzalo era inquebrantable en su propósito. Esta no era solo una batalla por su esposa, era una lucha por todos los que alguna vez habían sido víctimas de la corrupción que plagaba el sistema. La justicia estaba llegando, y Sánchez no la vería hasta que fuera demasiado tarde. Gonzalo estaba sentado en el borde de una mesa, con la mente en una tormenta de recuerdos y rabia. El video de Sánchez pateando a su esposa, Mónica, se reproducía una y otra vez en su mente como un terrible mantra, cada repetición reavivaba su furia. Lo había visto incontables veces, pero cada vez que veía a Mónica caer, el fuego dentro de él ardía más fuerte. No se trataba de un caso más, sino de algo personal. Mónica era el amor de su vida, la madre de su hijo nonato, y este policía había amenazado todo eso. Gonzalo sabía que no se trataba solo de buscar justicia para Mónica, se trataba de asegurarse de que Sánchez y el sistema que lo protegía pagaran por sus acciones. Su teléfono vibró con otra llamada de un periodista, la historia se había vuelto viral y el público estaba indignado. Las protestas estallaron frente a la estación de policía, con multitudes que exigían la suspensión de Sánchez, su arresto, algo. Pero la policía se negó a actuar. Peor aún, ya estaban contando mentiras, sugiriendo que Mónica se había resistido, que Sánchez simplemente había cumplido con su deber. Gonzalo arrojó su teléfono sobre la mesa, enfurecido por la narrativa retorcida que estaban creando. Precisamente por eso había elegido la ley de derechos civiles como su arma, una respuesta a las infinitas justificaciones que mantenían protegidos a oficiales como Sánchez. Pero esta vez habían elegido a la persona equivocada para intentar silenciar. Gonzalo abrió su computadora portátil, la determinación agudizó su concentración. Gonzalo empezó a redactar un nuevo documento, preparándose para investigar el pasado de Sánchez. Los hombres como Sánchez no se descontrolaban de repente y atacaban a una mujer embarazada sin motivo, tenía que haber una historia, un patrón que pudiera exponer. Gonzalo podía sentirlo. Se sumergió en los registros judiciales y, muy pronto, encontró su primera pista, 2 demandas anteriores por fuerza excesiva, ambas convenientemente resueltas fuera de los tribunales sin admisión de culpabilidad. No era mucho, pero era un comienzo. A continuación, recurrió a los registros de quejas internas dentro del departamento de policía. Esta información no era pública, pero Gonzalo tenía contactos que podían ayudar y, en cuestión de horas, tenía lo que necesitaba. 5 quejas por prejuicios raciales y fuerza excesiva, todas contra Sánchez, todas desestimadas sin consecuencias. Se reclinó en su silla, la furia latía en sus venas. Como había sospechado, Sánchez había estado lastimando a personas durante años y el departamento lo había enterrado todo. Ahora estaban tratando de hacerlo de nuevo, esta vez con su esposa. Pero Gonzalo estaba preparado para esta lucha, sabiendo que no sería fácil. La policía ya estaba reescribiendo la historia, protegiendo a Sánchez como siempre lo habían hecho. Peor aún, estaban empezando a difamar a Mónica, presentándola como agresiva, justificando la brutal respuesta de Sánchez como fuerza necesaria. Era una mentira exasperante, pero Gonzalo conocía muy bien la táctica. Estaban tratando de convertir a la víctima en la villana, distorsionando la imagen de Mónica para protegerse. Gonzalo no podía permitir que empañaran su nombre, no cuando ella no había hecho nada malo. Cogió su teléfono y llamó a uno de sus colegas de mayor confianza, otro abogado llamado Recho, que había visto casos como este una y otra vez. En el momento en que Recho contestó, evitó cualquier cortesía. «Necesito tu ayuda», dijo sin dudarlo. «Estoy construyendo un caso contra Sánchez y ya están tratando de destruir la reputación de Mónica. Necesito que esto avance rápido». Recho no necesitó que nadie lo convenciera. «Envíame todo lo que tengas», respondió. «Comenzaremos a armarlo de inmediato». Gonzalo colgó, exhalando con un poco de alivio. Con la ayuda de Recho, las cosas finalmente comenzarían a moverse. Pero sabía que se enfrentaban a un sistema profundamente arraigado que había protegido a personas como Sánchez durante años.
Esta batalla apenas comenzaba y Gonzalo estaba listo para ello. El departamento de policía no iba a caer solo porque un video se había vuelto viral. Gonzalo había librado batallas como esta durante años y sabía lo abrumadora que sería la lucha que se avecinaba. Pero eso no lo detuvo. Durante días, él y Recho trabajaron incansablemente, diseccionando cada detalle del pasado del oficial Sánchez, descubriendo más quejas, más acusaciones, más encubrimientos. Recho se acercó a los testigos que habían visto el ataque a Mónica. Muchos de ellos ya habían publicado sus videos en línea, pero ella sabía cómo convertir esos clips sin editar en evidencia convincente en la corte. Entonces, una noche, mientras Gonzalo estaba sentado en su oficina, exhausto pero decidido, su teléfono vibró. Era un mensaje de alguien dentro del departamento de policía, un denunciante que despreciaba lo que estaba sucediendo pero no podía hablar públicamente. El mensaje contenía algo que dejó atónito a Gonzalo: correos electrónicos internos del departamento. Esos correos electrónicos revelaban que el historial de racismo de Sánchez se conocía desde hacía años, se ignoraba, incluso se justificaba. Y ahora, después de lo que le había hecho a Mónica, estaban tratando de protegerlo nuevamente. Gonzalo leyó los correos electrónicos con una potente mezcla de ira y satisfacción. Esta era exactamente la herramienta que necesitaba, una prueba no solo de la culpabilidad de Sánchez, sino de la complicidad del departamento. Habían protegido a Sánchez, lo habían permitido y ahora estaban luchando por cubrirse. Reenvió los correos electrónicos a Recho con una nota: esto lo cambia todo. Vamos a derribarlos. A la mañana siguiente, Gonzalo y Recho presentaron formalmente una demanda contra el oficial Sánchez y el departamento de policía. Ya no se trataba solo del ataque a Mónica, estaban desafiando a todo el sistema corrupto que había permitido a Sánchez ejercer su poder sin control. Fue una decisión audaz que los catapultaría a la fama nacional. Pero a Gonzalo no le importaba la fama, lo importante era la justicia. Cuando se conoció la noticia de la demanda, el departamento de policía intensificó sus esfuerzos para defenderse, filtrando información distorsionada a los medios. Intentaron pintar a Mónica como la agresora, insistiendo en que Sánchez solo estaba haciendo su trabajo y que la situación había sido malinterpretada. Pero Gonzalo no se inmutó, tenía los correos electrónicos, la verdad y el apoyo de una comunidad que exigía justicia. Fuera de la estación de policía, las protestas se hicieron más fuertes cada día. La gente no solo estaba indignada por lo que le sucedió a Mónica, sino que estaba indignada por un sistema que permitía que personas como Sánchez prosperaran sin control ni castigo. Gonzalo vio las noticias y sintió el peso del momento. No se trataba solo de Mónica, se trataba de justicia, rendición de cuentas y poner fin a la violencia que los negros enfrentaban diariamente a manos de quienes juraron protegerlos. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Gonzalo sabía que el camino que les esperaba era largo y empinado, pero por primera vez en días, sintió un rayo de esperanza. Tenían la verdad, pruebas irrefutables y una comunidad que los respaldaba. No importaba cuánto intentara el departamento proteger a Sánchez, Gonzalo se aseguraría de que se hiciera justicia. Miró a Mónica, que descansaba en el sofá con la mano acunando suavemente su vientre. Ella le sonrió, sus ojos reflejaban una fuerza tranquila e inquebrantable. Esta lucha no era solo por ella, era por su hijo no nacido, por el futuro de su familia y por todos los que habían sido perjudicados por un sistema que se negaba a verlos como iguales. La batalla apenas había comenzado, pero Gonzalo estaba listo. Ellos estaban listos. Esta vez, el sistema no prevalecería. En otro lugar, el oficial Sánchez se reclinó en su silla, mirando distraídamente las noticias locales mientras se reproducían imágenes de la última protesta en la pantalla. Apenas prestó atención, su mente estaba en otra parte. Entonces, su teléfono vibró sobre la mesa y lo cogió con un suspiro, esperando otra actualización de rutina. Pero cuando vio la notificación, su corazón se congeló por un segundo. Últimas noticias:
el abogado de derechos civiles Gonzalo López presenta una demanda contra el oficial Sánchez en caso de violencia policial. Por un momento, se quedó sentado en silencio atónito, mirando el titular. Hizo clic en el artículo, la gravedad de lo que le esperaba comenzando a calar. Sintió como si su estómago se hubiera hundido en un pozo. Su nombre, sus acciones y la imagen de la mujer a la que había pateado, Mónica López, lo miraron fijamente desde la pantalla. La noticia había revelado la historia de par en par, y la peor parte era que su esposo no era un hombre cualquiera, era Gonzalo López, un hombre que todos en la ciudad conocían. Gonzalo no era un abogado cualquiera, era el abogado, el que había derrotado a policías corruptos antes, que había luchado por la justicia en algunos de los casos de derechos humanos más importantes del Estado. Y ahora, Gonzalo venía por él. Sánchez se levantó de golpe, con las manos temblorosas mientras su mente daba vueltas. Gonzalo López, de entre todas las personas. Por favor, ¿por qué tenía que ser él? Empezó a caminar de un lado a otro por la pequeña habitación, tratando de sofocar el pánico que crecía en su pecho. Era solo una parada de rutina, pensó, buscando cualquier hilo de justificación. ¿Cómo se suponía que debía saber quién era ella? Maldijo en voz baja, repitiendo el momento en su mente, los ojos asustados de Mónica, su cuerpo encogiéndose mientras él gritaba órdenes. La emoción de poder que había sentido cuando la pateó, era una sensación que conocía antes, una que siempre terminaba con él saliendo ileso. Pero esta vez, había elegido a la víctima equivocada. El informe se extendió como un reguero de pólvora, acusaciones de un ataque por motivos raciales quedaron al descubierto en los titulares. Se le heló la sangre al oír esa palabra, prejuicio racial. Una etiqueta como esa, y todo por lo que había trabajado podría desaparecer en un instante. Abrió su computadora portátil y rápidamente escribió Gonzalo López en la barra de búsqueda. Los artículos inundaron la pantalla, todos con la misma narrativa implacable. La reputación de Gonzalo era legendaria, un abogado que se había enfrentado a departamentos enteros y había ganado, un hombre que sabía cómo utilizar la opinión pública a su favor. Y lo peor de todo es que nunca dejó de luchar. Sánchez hizo clic en un video de Gonzalo hablando afuera de un tribunal, con voz tranquila pero firme. Este caso no se trata solo de mi esposa, declaró, mirando directamente a la cámara. Se trata de un sistema que ha permitido que oficiales como Sánchez actúen sin rendir cuentas. Se trata de poner fin al ciclo de violencia y discriminación que enfrentan los estadounidenses negros a manos de quienes se supone que deben protegerlos. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Sánchez. Este ya no era un incidente aislado. Gonzalo lo estaba presentando como el rostro de un sistema roto y racista, y Gonzalo tenía la voz, la plataforma y el alcance para asegurarse de que todos en el país lo supieran. Sánchez ya no era solo un policía bajo escrutinio, se estaba convirtiendo en el símbolo de todo lo que está mal dentro de la aplicación de la ley, y Gonzalo lo iba a utilizar para enviar un mensaje. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez, un mensaje escueto de un superior: necesitamos hablar. El corazón de Sánchez latía más rápido. Todos estaban sintiendo la presión. El departamento estaba nervioso, y si las cosas se salían aún más de control, necesitarían sacrificar a alguien. Alguien a quien culpar. Sánchez golpeó la mesa con el puño, tirando su café. Agarró una servilleta, tratando de limpiar el desastre mientras su mente corría, buscando una escapatoria. Pero sus opciones se reducían minuto a minuto. Esta no era como otras quejas que había ignorado en el pasado. Esto era diferente. Había pateado a una mujer embarazada a plena luz del día, y ahora su esposo estaba en una misión por la justicia. Desesperado, Sánchez tomó su teléfono y marcó al sargento Martínez. Martínez, dijo, tratando de calmar su voz, ¿has visto las noticias? Hubo una pausa antes de que la voz ronca de Martínez llegara a través de la línea. Sí, lo he visto. Esto es malo. Realmente malo. La voz de Sánchez vaciló, quebrada por el miedo.
¿Qué se supone que debo hacer? Martínez suspiró profundamente. No hay mucho que puedas hacer, hombre. Ese es Gonzalo López. El tipo es un tiburón. Escuché que está reuniendo evidencia, hablando con testigos, moviendo todos los hilos posibles. Será mejor que estés preparado. Esto está a punto de ponerse feo. Las palabras de Martínez quedaron flotando pesadamente en el aire, y la mandíbula de Sánchez se tensó mientras su mente corría. Martínez tenía razón, Gonzalo López estaba construyendo un caso que se fortalecía día a día. Fuera de la estación, los manifestantes se habían convertido en un elemento cotidiano, sus voces se alzaban al unísono, exigiendo justicia para Mónica, sosteniendo carteles que decían: terminemos con el racismo policial ahora. La presión estaba aumentando, una fuerza imparable, y Sánchez se sentía impotente para detenerla. Una cosa era segura, Gonzalo López no descansaría hasta derrotarlo, y si Sánchez no actuaba pronto, estaba mirando el final de su carrera, y posiblemente de su libertad. Se desplomó en su silla, mirando al suelo. ¿Cómo se le había escapado todo tan rápido? Hace apenas unos días, se sentía invencible, pero ahora era el centro de un escándalo, su nombre manchado y arrastrado por el barro. Necesitaba hablar con su abogado, sopesar sus opciones. Tal vez aún pudiera salvar su reputación de alguna manera. Después de todo, él no era el único culpable, el departamento lo había permitido, lo había encubierto antes. ¿Por qué esta vez debería ser diferente? Pero sus pensamientos se vieron interrumpidos por otra notificación en su teléfono. Su corazón se detuvo cuando leyó el titular: Gonzalo López ofrecerá una conferencia de prensa, lista para revelar evidencia clave. Evidencia. La palabra resonó en la mente de Sánchez y un escalofrío lo recorrió. ¿Qué sabía Gonzalo? ¿Qué podría tener? La comprensión lo golpeó con fuerza, no se trataba solo de ese incidente único. Gonzalo tenía los recursos, las conexiones y la determinación para cavar profundo, para desenterrar cada rincón oscuro del pasado de Sánchez. Y si Gonzalo podía demostrar que Sánchez tenía un historial de comportamiento racista y abuso, esta demanda sería solo el comienzo. Todo por lo que había trabajado, su carrera, su vida, podría desmoronarse ante sus ojos. Frenéticamente, se desplaza. Gonzalo revisó su teléfono, buscando alguna pista de lo que había encontrado, pero todo lo que encontró fueron rumores, especulaciones, nada concreto. A medida que las horas se acercaban a la conferencia de prensa, podía sentir que las paredes se cerraban. Al caer la noche, estaba agotado, cada ruta de escape posible no lo había llevado a ninguna parte. Y mientras estaba en la cama, se dio cuenta, esto era todo. Gonzalo no solo buscaba justicia para su esposa. Iba a perseguir a Sánchez personalmente. ¿Y la peor parte? En el fondo, Sánchez sabía que se lo merecía. Había cruzado la línea y ahora tendría que pagar el precio. A la mañana siguiente, el timbre de su teléfono lo despertó de golpe. Era su abogado, que quería elaborar una estrategia antes de la conferencia de prensa. Pero la mente de Sánchez estaba a kilómetros de distancia. Sabía que, de una forma u otra, la verdad estaba llegando. Había pateado a una mujer embarazada, una mujer negra, porque pensó que podía, y ahora, la justicia estaba llegando para él. Gonzalo López no era un marido común, él era un luchador, y hoy la justicia tenía un nombre: Mónica. En la sala repleta, un silencio tenso cayó mientras la gente se acomodaba en sus asientos, con los ojos clavados en el frente. Mónica estaba sentada al lado de Gonzalo, con la mano apoyada protectoramente sobre su vientre, un duro recordatorio de su vulnerabilidad cuando había sido atacada. A unos pocos metros de distancia, Sánchez estaba sentado con un traje, su rostro ilegible, pero nada podía ocultar el miedo en sus ojos. Sabía que tenía todo que perder. Afuera, las cámaras disparaban, los reporteros rondaban, listos para documentar cada momento. El caso había crecido mucho más allá del ataque de Mónica.
Ahora era un ajuste de cuentas de la injusticia racial, la brutalidad policial y un sistema que había protegido a hombres como Sánchez durante demasiado tiempo. Cuando el juez pidió orden, la sala cayó en un silencio solemne. Gonzalo se levantó, ajustándose la corbata mientras caminaba hacia el frente de la sala. Cada paso era deliberado, su rostro tranquilo, su mirada inquebrantable. Pero detrás de ese exterior sereno ardía un fuego implacable. Ya no se trataba solo de su esposa, se trataba de desmantelar el mismo sistema que le permitía a Sánchez actuar sin consecuencias. Ardía de ira y tenía una determinación inquebrantable. Para Gonzalo, este no era un caso más, era algo personal, profundamente personal. Estaba luchando por su esposa, por su hijo no nacido y por todas las personas negras que habían sido maltratadas por alguien como Sánchez. Cuando estuvo frente al jurado, Gonzalo supo que este momento, este argumento final, era su oportunidad de descorrer el velo y exponer la verdad. El jurado había escuchado el testimonio de Mónica a principios de la semana. Su voz temblaba mientras describía la noche en que el oficial Sánchez la pateó, relatando el dolor, el terror y la humillación. El jurado había sentido su angustia, cada palabra se había grabado en sus mentes como una cicatriz. Todos comprendieron que no había sido un simple paso en falso, sino un acto deliberado y brutal. Gonzalo dejó que la sala se quedara en silencio antes de comenzar, y cada momento generaba expectación. Damas y caballeros del jurado, comenzó, con voz firme pero contundente, lo que le pasó a mi esposa, Mónica, fue más que violencia, fue un acto de odio. Nacido de un sistema que ha permitido que personas como el oficial Sánchez crean que pueden tratar a las personas negras con crueldad, sin consecuencias. Sus palabras tocaron una fibra sensible y los jurados se inclinaron hacia él, con los ojos fijos en él, atraídos por su convicción. Al acercarse, Gonzalo elevó la voz, controlada pero llena de pasión. Este caso no se trata solo de Mónica, dijo, mientras su mirada recorría la sala. Se trata de cada hombre, mujer y niño negro que ha tenido que vivir con miedo de quienes se supone que deben protegerlos. Se trata de una historia de racismo, de poder desenfrenado y de hombres uniformados que creen que pueden actuar sin rendir cuentas simplemente por la placa que llevan. Los jurados intercambiaron miradas, sintiendo el peso de sus palabras mientras una tensión palpable llenaba el aire. La concentración inquebrantable de Gonzalo no les dejaba ningún lugar donde esconderse, Gonzalo las mantuvo en su poder, cada frase golpeaba con precisión. El oficial Sánchez no pateó a Mónica porque tardó demasiado en salir del auto, continuó Gonzalo, con la voz cargada de emoción. La pateó por su apariencia. Vio a una mujer negra y pensó que podía tratarla como quisiera, porque pensó que a nadie le importaría. Pero hoy, hizo una pausa, dejando que el silencio dure, hoy, tienes el poder de mostrarle a él y al mundo que te importa. Que lo que hizo estuvo mal. Y que se hará justicia. El peso de sus palabras quedó suspendido en el silencio que siguió, y todos los jurados lo sintieron. Al fondo de la sala del tribunal, los periodistas garabateaban frenéticamente, tratando de capturar cada sílaba. La tensión era electrizante, e incluso los espectadores que miraban desde casa podían sentir la intensidad que irradiaba a través de sus pantallas. Gonzalo había tejido su argumento meticulosamente, cada punto atraía al jurado, haciéndolos anhelar la verdad completa, la historia completa. No solo estaban escuchando hechos, estaban siendo arrastrados a una narrativa que exigía justicia. Miró a Mónica. Ella le devolvió la mirada, con los ojos llenos de una mezcla de orgullo y trepidación, como si se estuviera preparando para lo que le esperaba. Había confiado en que Gonzalo lucharía por ella, y él estaba decidido a no defraudarla. Volviéndose hacia el jurado, Gonzalo se preparó para revelar la última y condenatoria prueba. Metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado. Esto, dijo, sosteniéndolo en alto para que todos los jurados pudieran verlo, es el expediente disciplinario del oficial Sánchez.
Un archivo lleno de quejas de otros ciudadanos negros, todas describiendo los mismos patrones de intimidación, amenazas y sí, incluso violencia. Una ola de murmullos recorrió la sala del tribunal cuando Gonzalo desdobló el papel y comenzó a leer en voz alta. Una queja dice: el oficial Sánchez me detuvo sin motivo. Me llamó con insultos raciales y amenazó con arrestarme. Gonzalo dejó que las palabras se asimilaran, observando cómo cambiaban las expresiones de los jurados. Continuó: aquí hay otra. Estaba caminando hacia mi casa cuando el oficial Sánchez me detuvo, me empujó contra una pared y me registró sin ningún motivo. Los rostros del jurado cambiaron a medida que se dieron cuenta de la gravedad de estos testimonios. Lo que alguna vez había parecido un incidente aislado se había convertido en un patrón perturbador, entretejido en una historia más grande de prejuicios y abusos desenfrenados. Gonzalo podía ver cómo lo iban uniendo, comprendiendo que este caso no se trataba solo de Mónica. Se trataba de un hombre que había abusado de su poder durante años y de un sistema que lo había protegido de la rendición de cuentas. El sistema le ha fallado a Mónica, declaró Gonzalo, con voz firme. Al igual que le ha fallado a cada persona que presentó una denuncia con la esperanza de ser escuchada. Pero hoy, ustedes tienen el poder de cambiar eso. Tienen el poder de enviar un mensaje de que el racismo, el odio y la violencia ya no serán tolerados en la aplicación de la ley. Que no importa quién seas, no importa el color de tu piel, mereces ser tratado con dignidad y respeto. Gonzalo miró a los ojos a cada miembro del jurado, asegurándose de que el peso de esta responsabilidad recaiga sobre sus hombros. Sé que es una carga pesada, dijo Gonzalo suavemente, con su voz llena de empatía. Pero tienen la oportunidad de hacer lo correcto, de defender a Mónica y a cada persona negra que alguna vez haya enfrentado malos tratos. Para personas como el oficial Sánchez, ustedes pueden ser el cambio. La sala se sumió en un pesado silencio. Incluso el oficial Sánchez, que había mantenido una expresión de suficiencia durante todo el juicio, ahora parecía visiblemente incómodo. Su abogado defensor se movió en su asiento, plenamente consciente del impacto del argumento de Gonzalo. Gonzalo dio un paso atrás, dejando que sus últimas palabras se asentaran profundamente en la sala. Justicia, continuó, no es solo una palabra que decimos a la ligera. Es algo que debemos luchar por proteger. Hoy, les pido que hagan justicia para Mónica, para nuestro hijo y para todos aquellos que merecen ser tratados mejor por quienes juraron protegerlos. Terminó su discurso de cierre y regresó a su asiento junto a Mónica, quien le apretó la mano con lágrimas en los ojos. Sabía que había hecho todo lo que podía. El juez se dirigió al jurado y les dio las instrucciones finales. Cuando salieron a deliberar, un silencio tenso envolvió la sala. Todos los presentes comprendieron que la decisión iría más allá de este caso único, era una declaración sobre la responsabilidad. Un recordatorio de que los agentes de policía ya no podían esconderse detrás de sus placas para actuar con impunidad. Las horas pasaron lentamente y, cuando el jurado regresó, la tensión aumentó y el ambiente se hizo más denso. El juez preguntó: ¿han llegado a un veredicto? El presidente del jurado se levantó y asintió solemnemente. Sí, señoría. Lo hemos hecho. Toda la sala del tribunal contuvo la respiración mientras se leía el veredicto. Condenamos al acusado, el agente Sánchez, culpable de agresión y abuso de poder. Un suspiro colectivo recorrió la sala, seguido de silenciosos vítores de alivio y triunfo. Mónica se aferró a Gonzalo y sus lágrimas fluyeron libremente. Los miembros de la comunidad que estaban detrás de ellos se abrazaron y celebraron suavemente, sus silenciosas exclamaciones de victoria llenaron la sala como un himno de esperanza. La justicia finalmente había prevalecido, pero no había llegado sin lucha. Cuando el juez terminó de leer el veredicto, quedó claro que este momento trascendía el castigo para un solo oficial corrupto. Era un ajuste de cuentas, un llamado al cambio y un rayo de esperanza para aquellos que habían soportado la injusticia durante demasiado tiempo. Para Gonzalo, la lucha estaba lejos de terminar,
pero en este momento había ganado una de las batallas más importantes de su vida. La sala del tribunal vibraba de anticipación mientras todos tomaban asiento, listos para presenciar un momento que podría cambiarlo todo. Gonzalo se sentó en la primera fila, con el corazón palpitando, sintiendo la fuerza de una comunidad unida detrás de él. Miró a Mónica a su lado, sus ojos eran una mezcla de miedo y determinación. Este no era un juicio común, se trataba de justicia, esperanza y una lucha contra el racismo profundamente arraigado que no se había controlado durante generaciones. Cuando entró el juez, la sala quedó en silencio, como si todos comprendieran que estaba a punto de escribirse algo histórico. Mónica se aferró a la mano de Gonzalo, buscando consuelo y tranquilidad. Confianza. Habían soportado tanto juntos, y ahora, estaban al borde de un veredicto que podría definir sus vidas e inspirar un cambio en su comunidad. Cuando el juez comenzó a hablar, los pensamientos de Gonzalo se desviaron hacia el día que los había traído aquí, el día en que el oficial Sánchez pateó a Mónica. Recordó su expresión de dolor, el miedo en sus ojos y la angustia que lo desgarró al ver a alguien a quien amaba tan profundamente sufrir a manos de alguien que debería haber sido un protector. Ahora, estaban aquí, enfrentando un sistema que les había fallado tantas veces antes. Hemos llegado al final de este caso, anunció el juez. El jurado ha deliberado y procederé a leer el veredicto. Toda la sala contuvo la respiración, y Gonzalo apretó con más fuerza la mano de Mónica, ambos preparándose para lo que estaba por venir. En el cargo de agresión contra Mónica López, leyó el juez, declaramos culpable a la acusada, el oficial Sánchez. Una ola de emociones inundó la sala. Los partidarios exhalaron aliviados y se escucharon suaves vítores de alegría mientras la gente se abrazaba. Las lágrimas de Mónica volvieron a caer, pero esta vez eran lágrimas de profundo alivio. Se volvió hacia Gonzalo y lo abrazó con fuerza, sintiendo no solo su calidez sino también la fuerza de la comunidad que los rodeaba. Antes de que pudieran asimilar por completo el momento, el juez continuó, el oficial Sánchez también ha sido condenado por mala conducta y será sentenciado en breve. El peso del veredicto se apoderó de la sala del tribunal como una manta pesada. Aunque la decisión de culpabilidad fue una victoria, la historia aún no había terminado. Sánchez estaba sentado allí, con el rostro pálido, despojado del orgullo arrogante que había mostrado durante todo el juicio. La realidad se le apareció ahora y estaba claro que no había previsto este resultado. Gonzalo, por otro lado, sintió una mezcla de triunfo y rabia latente, muy consciente de las profundas heridas que las acciones de Sánchez habían infligido no solo a Mónica sino a toda su comunidad. La sala del tribunal bullía de emoción y Gonzalo se tomó un momento para asimilarlo todo. Miró a Mónica, que todavía le sujetaba la mano con fuerza. Lo logramos, susurró, con la voz temblorosa de alivio e incredulidad. De verdad, lo logramos. Mientras los aplausos estallaban a su alrededor, el juez golpeó el mazo y volvió a poner orden en la sala. Pronto fijaré una fecha para la sentencia, anunció el juez antes de levantar la sesión. La multitud comenzó a dispersarse, la gente se abrazó y celebró. Gonzalo y Mónica se quedaron un momento más, con las manos entrelazadas mientras procesaban el torrente de emociones. Cuando finalmente abandonaron la sala, la atmósfera estaba electrizada de entusiasmo. Los periodistas los rodeaban, micrófonos en mano, ansiosos por capturar cada palabra. Gonzalo sintió el peso de la atención sobre él y, por un momento, se sintió abrumado. Pero no se trataba de él, se trataba de Mónica y del mensaje que estaban decididos a transmitir. Señor López, señora López, ¿cómo se sienten con el veredicto?, gritó un reportero. Gonzalo se aclaró la garganta y aprovechó la oportunidad para hablar. Estamos agradecidos por la decisión del jurado, dijo con firmeza. Pero esto es solo el comienzo. Todavía tenemos un largo camino por recorrer en la lucha contra el racismo sistémico y la violencia policial. Miró a Mónica, quien asintió con la cabeza. No se trata solo de un oficial, agregó con convicción.
Se trata de todos los que han sufrido a manos de quienes se supone que deben protegerlos. Otra ola de vítores llenó el aire, las voces de apoyo se elevaron mientras Gonzalo y Mónica se abrían paso entre la multitud, cada paso parecía un paso hacia el cambio. Cuando llegaron a su auto, Mónica se volvió hacia Gonzalo. ¿Y ahora?, preguntó, buscando los ojos de él. Ahora, respondió, esperamos la sentencia y luego seguiremos luchando. Seguiremos generando conciencia, impulsando reformas y haciendo nuestra parte para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Condujeron a casa en silencio, sintiendo una sensación de alivio pero también una clara conciencia de que su viaje estaba lejos de terminar. Todavía había muchos otros que necesitaban ayuda, cuyas voces aún no se habían escuchado, y ellos estaban comprometidos a ser esa voz para aquellos que se sentían abandonados. Durante la semana siguiente, la comunidad se unió a ellos, organizando eventos y reuniones para discutir la reforma policial y la igualdad racial. Mónica y Gonzalo estaban a la vanguardia, compartiendo su historia, alentando a otros a levantarse contra la injusticia. Su movimiento ganó impulso, atrayendo la atención de los medios de comunicación locales e inspirando a personas mucho más allá de su pequeña ciudad. A medida que se acercaba la fecha de la sentencia para Sánchez, una tensión palpable flotaba en el aire. Muchos en la comunidad esperaban ansiosamente el resultado, preguntándose si Sánchez recibiría una sentencia indulgente o si enfrentaría consecuencias reales por sus acciones. Gonzalo y Mónica entendieron que esta sentencia sentaría un precedente y esperaban que reflejara la gravedad del daño que Sánchez había infligido. Finalmente, llegó el día de la sentencia. La sala del tribunal estaba llena de gente. El lugar estaba lleno de simpatizantes, activistas y miembros de la comunidad deseosos de presenciar la justicia. Mónica se sentó con una determinación de acero, su expresión inquebrantable. Gonzalo estaba de pie junto a ella, sacando fuerzas de la unidad que compartían. Cuando entró el juez, la atmósfera se tornó sombría y tensa. Sánchez se sentó junto a su abogado, con expresión vacía, el peso del momento agobiándolo. Por un instante fugaz, Gonzalo sintió una oleada de satisfacción, al saber que el hombre que les había causado tanto dolor finalmente enfrentaba las consecuencias. El juez se aclaró la garganta y la sala se sumió en un silencio que parecía casi sagrado. Oficial Sánchez, comenzó el juez, usted se encuentra ante este tribunal, habiendo sido declarado culpable de agresión y abuso de poder. Sus acciones. Ese día no fue solo una violación de la ley, fue una traición a la confianza que la comunidad había depositado en usted, declaró el juez, su voz resonó en la sala. Hizo una pausa, observando a la multitud. Este tribunal debe enviar un mensaje claro. Este tipo de conducta no será tolerada. Gonzalo continuó, dada la gravedad de sus acciones y el profundo impacto que han tenido en Mónica López y su familia, la sentenció a 3 años de prisión. Se escucharon jadeos de sorpresa en la sala del tribunal, pero para Mónica, una ola de alivio la invadió. La justicia había prevalecido y el mensaje de la comunidad se había escuchado alto y claro. Cuando el juez golpeó el mazo, Gonzalo se volvió hacia Mónica, que estaba llorando lágrimas de alegría. Lo logramos, dijo, envolviéndola en un fuerte abrazo. Realmente lo logramos. Sin embargo, incluso en ese momento de triunfo, Gonzalo comprendió que esta sentencia era solo una batalla en la guerra en curso contra la injusticia racial. Habían marcado una diferencia, pero todavía quedaba mucho más trabajo por hacer. En las semanas siguientes, Mónica y Gonzalo se sumergieron más en el activismo comunitario. Asistieron a debates en escuelas, iglesias y eventos locales, compartiendo su historia para inspirar a otros a tomar posición. Ellos abogaron por cambios en la capacitación policial, medidas de rendición de cuentas y conexiones más fuertes entre las fuerzas del orden y la comunidad. Determinados a asegurar que lo que le pasó a Mónica nunca volviera a ocurrir. En medio de este activismo, su familia estaba creciendo. El embarazo de Mónica estaba progresando bien, llenándola de alegría y un profundo sentido de propósito. Juntos, la pareja comenzó a prepararse para la llegada de su hijo,
imaginando un futuro en el que su familia se entrelazaría en una comunidad más fuerte y unida. Una noche, mientras estaban juntos en su sala de estar, Gonzalo se volvió hacia Mónica, su voz suave pero resuelta. Quiero que nuestro hijo crezca sintiéndose orgulloso de quién es. Quiero que sepa que proviene de un legado de fuerza y resiliencia. Mónica sonrió, colocando una mano sobre su vientre. Y quiero enseñarle a defender lo que es correcto, tal como lo hemos hecho nosotros. No importa los desafíos que enfrente, él sabrá que nunca está solo. Mientras se preparaban para dormir, una sensación de esperanza por el futuro los envolvió. Comprendieron que el camino que les esperaba estaría plagado de desafíos, pero estaban listos para enfrentarlos juntos, unidos por el amor y un compromiso compartido con la justicia. La lucha contra el racismo y la injusticia continuaría, pero con cada paso que daban, estaban forjando un cambio, no solo para ellos mismos sino para muchos otros. Mientras esperaban la llegada de su hijo, sabían que estaban sentando las bases para un futuro más brillante y equitativo. Al final, Mónica y Gonzalo emergieron como poderosos defensores del cambio, impulsados por su amor mutuo y una dedicación inquebrantable a la justicia. Se convirtieron no solo en padres sino también en líderes de su comunidad, asegurando que su hijo creciera en un mundo donde prosperaran el amor, la aceptación y la igualdad. Así, su historia se convirtió en un testimonio del poder de la resiliencia, la fuerza de la comunidad y la esperanza perdurable de un mañana mejor. Si disfrutaste esta historia, te invitamos a que le des me gusta y te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir brindándote historias conmovedoras casi todos los días. Estamos inmensamente agradecidos por tu aliento. Hasta pronto.